Muy buenas tardes, perdón por algunos problemas técnicos que tuvimos, pero ya vamos a poder disfrutar de la charla del maestro Esteban Hernández, que es ingeniero geofísico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo una maestría en exploración magnética satelital. Él tiene mucha experiencia en cuanto a observatorios magnéticos, ha recibido cursos en Bélgica, Brasil, Alemania, China. Es el jefe del servicio magnético del Instituto de Geofísica desde el año de 2005, además de docente de teoría del potencial aplicada a geofísica y geomagnetismo de la Facultad de Ingeniería y de la Escuela Superior de Estudios Profesionales, la Inés de Morelia. Él, pues siempre sus líneas de investigación han sido el geomagnetismo, la exploración geofísica, modelación de la variación secular y práctica en observatorios geomagnéticos. Actualmente es el coordinador de los servicios geofísicos del Instituto de Geofísica. Para nosotros es un placer que nos platique de esta investigación que ha llevado durante mucho tiempo, que ya ha dado el producto de varios artículos que también van a poder consultar en las páginas del Instituto de Geofísica. Esteban, sin más, mil gracias por la paciencia y adelante. Gracias por todo. ¿Qué tal, doctora Soler? Le agradezco mucho la presentación. También agradezco mucho la invitación al evento tan importante para nosotros dentro de la comunidad de geofísica, la celebración del 10º aniversario de nuestro museo. Y con mucho gusto les he preparado una breve charla acerca del registro histórico del campo geomagnético y que tiene que ver con la experiencia de realizar toda esta conjugación de historia, de instrumentación y ligarla con los 10 años de nuestro museo. Para comenzar a hablar del campo geomagnético, para abordar el tema y contextualizar la charla, pues el registro histórico, la verdad, puede ser un campo muy extenso. Podemos irnos muy atrás en el tiempo para analizar el campo magnético de la Tierra. Pero yo quiero comenzar y compartir con ustedes el hecho de que los primeros estudios más formales y que aplicaron el método científico para estudiar el campo magnético de la Tierra, oficialmente podríamos situarlos en la obra que sale en 1600 de William Gilbert, que se llama The Magnet. Ya sabemos que tenemos antecedentes que la brújula ya tiene al menos 4 o 5 mil años de que existía este instrumento que mide el campo magnético, pero me gustaría poner entonces el punto cero, el inicio del estudio del campo geomagnético con esta obra que, de hecho, su frase principal, como se acostumbraba a publicar en aquellos años, fines del siglo XV, XVI y XVII en latín, y la conclusión de Gilbert sobre el campo magnético dice que en latín, magnus magnes ipse est globus terrestris, es decir, el globo terrestre es en sí mismo un gran imán. Entonces, el campo geomagnético comienza con este estudio tan importante que da el arranque a una sistematización del estudio del campo magnético de la Tierra. Se empezaron a aparecer instrumentos que lo medían, pero ¿por qué razón es tan importante? Ha sido muy importante para aquellas entonces el estudio del campo magnético de la Tierra. Bueno, una de los paradigmas en el estudio del campo magnético está íntimamente ligado con el desarrollo geográfico, es decir, aquellos
barcos, aquellas naves que navegaban en los océanos para aquel entonces, estamos hablando del siglo XV, XVI, XVII, un desarrollo exponencial. Es realmente emocionante, es apasionante ver cómo aquellas naves que se aventuraban al desconocido océano navegaban con tres instrumentos principales en aquel entonces. Se armaban de un reloj, obviamente, para tener el tiempo que necesitaban del puerto de donde partieron. Un instrumento que denominamos astrolabio, en este caso astrolabio náutico, que no es otra cosa más que un instrumento que sirve para ver la altura de las estrellas desde el punto de vista astronómico y que servía para conocer la latitud geográfica del lugar donde se movía la nave. Finalmente, tenían a bordo la brújula, que era un instrumento que ya tenía muchísimo tiempo en el ámbito de la navegación. Entonces, imaginémoslo extrapolándolo para nuestros días. Es como si estas naves salieran al océano con un GPS moderno, con triangulación satelital, etcétera, ¿no? Entonces, es increíble cómo se hicieron una serie de estudios y de rutas navegacionales en donde se determinaba la posición con estos instrumentos. Eh, Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar cómo los viajes marinos entre 1700 y 1799 abarrotaron completamente y de manera principal el Océano Atlántico. En esta figura se puede observar que cada pequeña crucecita es la situación de un barco, de un buque que llevaba comercio, digamos, de América a Europa, a África, y en la parte del Océano Atlántico vemos una saturación increíble, haciendo énfasis en que estos instrumentos del campo geomagnético eran imprescindibles para navegar. Verán que del lado del Océano Pacífico hay también algunas rutas, aunque en menor densidad, pero la gran parte del comercio marítimo que se hacía en el mundo en estos 100 años, en este siglo, correspondieron principalmente entre América, África, Europa, o con el relacionado y eventual desarrollo. Entonces, para esto los barcos llevaban una brújula y déjenme comentarles que en el primer viaje que hace Cristóbal Colón en 1492 a América, tiene su brújula de a bordo y resulta que él esperaba que esta brújula y sigue siendo, era un instrumento que apuntaba siempre al norte. ¿A cuál norte? Al norte magnético. Entonces, cuando parte Colón de Europa hacia América, él asume que la brújula va a apuntar siempre hacia el norte y que no va a tener ningún cambio, va a ser un instrumento constante. Pero resulta que a través de su navegación por el Océano Atlántico, el instrumento, la brújula empieza a cambiar de posición poco a poco. Entonces, al principio él y la tripulación pensaban que el instrumento estaba fallando, había ahí un problema extraño, pero resulta que se encontraron en la realidad, que todavía la ciencia no le daba explicación a este fenómeno, que la brújula, conforme nos vamos cambiando de posición, cambia su dirección en la aguja. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un norte, magnético y un norte geográfico. Estos dos nortes, vamos a recordar que el norte geográfico o astronómico es el norte que está configurado, que está basado en la dirección donde se encuentra la estrella polar. Y el norte magnético es en la dirección en donde apunta la brújula. Eso nos da por resultado que tenemos un ángulo, ¿verdad? Un ángulo entre el lugar donde está la estrella polar
y el lugar hacia donde apunta nuestra aguja de la brújula. A ese ángulo le vamos a denominar declinación magnética. Todavía algunos barcos de la Armada de México tienen en el puente de navegación, donde está el timón y donde tienen todos los instrumentos modernos, un pequeño recuadro donde dice el valor de la variación de la brújula. La variación de la brújula es el nombre que le dio Cristóbal Colón a ese fenómeno de que se varía este ángulo de declinación magnética. Vamos más allá y vamos a imaginarnos, para entender bien el concepto, que tenemos una brújula hipotética en el Museo de Geofísica de la Ciudad de México. Allí, la brújula apuntaría hacia el lado este de la estrella polar con un ángulo de 4.5 grados. Estaríamos teniendo un ángulo entre el valor de la brújula que apunta al norte y el valor que tenemos en el norte astronómico. Si hipotéticamente fuéramos a Los Cabos, allá en la península de Baja California, ese ángulo sería mayor. Tendríamos un ángulo de 8.17 grados en la península de Baja California. Es decir, el campo magnético, para empezar, intuitivamente empezamos a saber con estos datos que tiene una variación espacial. ¿Por qué? Porque nos vamos moviendo. Pero ¿qué pasa si en lugar de irnos hacia el oeste, viajamos hacia el este? Va a llegar un momento en que este ángulo se va a hacer cada vez más pequeño y vamos a tener un valor nulo. Actualmente, si nosotros viajáramos hipotéticamente con nuestra brújulita a un lugar geográfico que se encuentra entre la ciudad de Mérida y la ciudad de Campeche, encontraríamos que su valor es de 0 grados. ¿A qué se refiere con esto? Que la brújula, el polo magnético, está exactamente y precisamente en la misma dirección que el norte geográfico, es decir, el ángulo entre estos dos nortes es 0. Y fíjense que yendo aún más allá, si navegáramos un poquito hacia el norte, podríamos darle seguimiento a este 0 con nuestra pequeña brújula y podríamos hacer una especie de línea de declinación magnética nula o 0, ¿sí? A esta línea es muy interesante, es un valor del campo magnético que nosotros manejamos y le vamos a denominar línea agónica. Esta línea agónica, que es una palabra que viene del griego, que significa que no tiene un ángulo, por gonios, ángulo, y que no tiene el valor, no tiene ningún valor. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si yo voy hasta Cancún? Si yo paso esa línea de declinación 0 y voy a Cancún con mi brújula hipotética, va a suceder que esa brújula, en lugar de moverse del lado este de nuestro norte geográfico, se va a mover del otro lado. Y entonces, por convención, vamos a tener que la declinación magnética va a ser negativa. Esto es una convención y es un concepto que me llama mucho la atención, muy didáctico, siempre se los cuento a mis alumnos, porque nos podemos dar cuenta que juntando en cada lugar, en cada sitio, no solamente la declinación, sino otros valores propios del campo magnético, podemos llegar a conclusiones muy importantes, no solamente en el área local, sino mucho más allá, como lo vamos a ver. Gracias a este concepto, nosotros hacemos lo que denominamos las cartas magnéticas o los mapas magnéticos. Como ven uno aquí, que está reducido al año 2010, precisamente el año cuando se inaugura nuestro Museo de Geofísica, y en donde ustedes podrán ver que estas líneas que ven aquí, en lugar de brujulitas, poniéndolas en la misma línea, ahora yo voy a poner una línea. Y esta línea en el año del 2010 se encontraba no en donde lo estoy poniendo ahora la brújula, sino que estaba un poco más hacia el este, antes de la ciudad de Mérida. Y si ustedes ven,
todos los valores que tenemos de declinación en la República, pues van a ser diferentes, es decir, van a tener una cierta posición diferente a la que les acabo de comentar. Ahorita vean, el 0 se encuentra aquí y el 0 se encontraba en 2010 más pegado hacia la parte este de la península de Yucatán. Todos estos datos, todos estos valores que tenemos nos permiten dilucidar que el campo magnético no solamente cambia cuando cambiamos en este momento de posición, sino que también cambia en el tiempo. ¿Qué pasó cuando el Museo de Geofísica se inauguró? Que teníamos un campo magnético determinado y en el primer 10º aniversario encontramos que el campo magnético se ha movido. ¿Ok? Entonces, el valor de los datos históricos nos permite conocer las variaciones y de dónde vienen y de qué tipo de naturaleza tienen estas variaciones. Siguiendo con la historia, a nivel mundial, los dos personajes que contribuyeron al estudio de este tipo de fenómenos y de su estudio fueron dos alemanes contemporáneos, por un lado Carl Friedrich Gauss y por el otro el barón de von Humboldt. Ellos trabajaron, uno explorador, geógrafo, el otro un genio matemático, pero además un estudioso de la naturaleza del magnetismo terrestre. A ellos les interesaba mucho el magnetismo porque además de ir viendo su evolución en el espacio y en el tiempo, se pensaba que el magnetismo estaba íntimamente ligado con la atmósfera de la Tierra, con el clima, con el comportamiento del tiempo, y empezaron a generar ideas como para observar el campo magnético en varias partes del mundo. Gauss inventa el concepto de observatorio geomagnético, en donde se monitorea precisamente el campo magnético y se ve cuánto cambia a través del tiempo. Y Gauss, que es otra etapa súper importante en el desarrollo histórico del campo, del estudio del campo geomagnético, deduce y llega a la conclusión con sus instrumentos, que como ven aquí, instala en la Universidad de Gotinga por allá de 1832. Vemos aquí una brújula que aparentemente está completamente vertical y se denomina así brújula vertical, y otros instrumentos que gracias a él se inventaron y pudieron descomponer este campo en diversos elementos diferentes al principal y poderlo estudiar mejor. Con su asistente, Wilhelm Weber, entre 1804 y 1891, usaron el concepto de un imán suspendido para medir no solo la dirección de la fuerza magnética de la Tierra, que dicho sea de paso, la declinación magnética es un elemento que nos da la dirección del campo magnético, sino que también inventó instrumentos que nos dicen de qué tamaño es esa fuerza. Pónganse a pensar que cuando ustedes tratan de quitar un imán del refrigerador de su casa, a todos nos han regalado un pequeño imán, les recuerdo, sentimos una fuerza a la hora de, ya sea de pegarlo o de despegarlo del refrigerador. Esa es la intensidad del campo magnético. No sentimos en qué dirección va, porque forma parte de todo el imán que estamos despegando, pegando. Entonces, eso nos da por resultado que la naturaleza del campo magnético es vectorial. Para aquellos que puedan, se acuerden de la definición de un campo vectorial, pues debe de tener una fuerza, una intensidad, una dirección y una magnitud. Entonces, el campo magnético de la Tierra es un vector. Pero Gauss, además de aportar lo que ya les comenté de esta variación interna del campo magnético, basado en los estudios de la declinación magnética, que también existe un campo externo. ¿Y de dónde viene ese campo externo? ¿Cómo fluctúa la instrumentación ante los cambios rápidos del campo magnético ante un embate de variación en el campo magnético externo? Pues principalmente viene del Sol.
La charla que le estoy dando no es propiamente para abordar de manera profunda este tema, pero por ahora es suficiente que conozcamos que el campo magnético tiene estas dos naturalezas, la parte que viene de fuera, que viene del Sol, gracias a las eyecciones y a la constante radiación que nos manda el Sol y a las partículas, y también nace en la parte interna del Sol. Tenemos un campo magnético ambivalente en ese sentido. ¿Qué nos protege de estas llamaradas del Sol que nos manda desde su superficie y hasta casi la superficie de la Tierra? Nos protege este escudo invisible que nos hace que la Tierra parezca un cometa. Es la denominada magnetosfera y que nace como resultado de ese campo magnético interno de la Tierra. Entonces vean cómo con estos datos que hemos acumulado, que hemos guardado, llegamos a conclusiones muy importantes y muy interesantes. Pero regresando un poco en el tiempo, ¿qué antecedentes tenemos en nuestro país, en México? He encontrado algunas referencias muy interesantes, como este trabajo de don Joaquín Velázquez de León, que por allá entre 1773 y 1775 publica los resultados de los estudios que tiene sobre el Valle de México. La verdad es que uno no pensaría que para el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, se tuviera interés en estudiar el magnetismo, pero vean, en el capítulo 5 de su obra, en donde habla sobre la elevación extraordinaria del suelo de este Valle de México sobre el nivel del mar, dedúcese de ella la disminución de esta atmósfera y la causa de su temperamento y particulares fenómenos meteorológicos, calor, frío, nieve, lluvias, vientos, refracción, magnetismo, electricidad y tempestades. Noten cómo el concepto o la palabra magnetismo está en medio de conceptos que tienen que ver con la atmósfera. Era muy importante estudiar el magnetismo también en estas zonas. Y marca que una persona que tiene el nombre de José Ignacio Bartolache, toda una eminencia porque es doctor médico, físico, matemático, teólogo e instruido en todo género de literatura. También yo creo que en sus tiempos libres se dedicaba también a medir el campo magnético. Y fíjense que para 1769, aquí está escrito, observó exactísimamente, cito a Velázquez de León, la declinación magnética de 6 grados y 45 minutos en el Valle de México, queriendo esto decir que no son los 4.5 grados que les comencé a platicar en la charla. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una variación. Entonces, estamos en esa dinámica y en México, o lo que era en aquel entonces la Nueva España, se empezaron a hacer estos primeros estudios y me encontré también con algunos documentos que reportan este estudio de la variación. Tenemos aquí en comparación dos registros que así como en la parte de sismología usan los sismogramas, nosotros usamos los denominados magnetogramas que se encargan de definir las variaciones del campo magnético a través del tiempo. Este magnetograma de la izquierda está reportado para el mes de septiembre de 1925. A la derecha les comparto un magnetograma más moderno que data del año del 2005, en donde, como ven, reporta estas curvas de variación del campo magnético que nos permiten conocer la parte o la componente externa. Otros antecedentes en México se podrían dividir en dos grandes áreas. Aquellas mediciones independientes, aisladas, como las que reportan Velázquez de León, que les acabo de comentar. El varón de Humboldt llega 25 años después y marca este valor de declinación,
y así una serie de científicos o de profesionales que se encargaron de medir la declinación. También tenemos en varios lugares del país mediciones como en Tlamacas, en Veracruz, en Totolapa, etc. Son muy importantes estos acervos de datos porque nos permiten dar cuenta cómo ha evolucionado el campo magnético, al menos en esta componente. Así como tenemos algunas estaciones aisladas, también tenemos antecedentes de observatorio. ¿Qué diferencia hay entre una estación aislada y un observatorio? Pues que en el observatorio se pretende acumular la mayor cantidad de información en el mayor tiempo posible. Mientras más tiempo dure en un sitio geográfico en donde se esté midiendo el campo, de manera adecuada y bien precisa, se le denomina observatorio. Y en México, fíjense, tenemos desde 1879 algunos antecedentes en la Ciudad de México. En Chapultepec, entre 1887 y 88, también estuvo en el Torreón, en donde, si ustedes han visitado el Museo de Historia que se encuentra allí, estaba un lugar donde se medía el campo magnético en aquellos años. Me llama mucho la atención que en Tacubaya también estuvo el observatorio magnético junto con el observatorio astronómico y la estación magnética. Increíblemente, después de más de 100 años, los instrumentos, algunos de los instrumentos regresaron a ese lugar, a Tacubaya. Estuvo en Coajimalpa y a partir de 1914 se encuentra en un pueblo del Estado de México que se llama Teoloyucan, que está muy cerca de Tepozotlán para que lo ubiquen. Y a la fecha, Teoloyucan sigue funcionando, es el único observatorio y es orgullosamente un observatorio que recientemente en agosto cumplió 106 años de estar operando en ese lugar. Entonces nos unimos a la celebración del museo con el observatorio también. Y viendo la charla del doctor Suárez ayer de sismología, también me encontré con una foto del Observatorio Meteorológico Central a finales del siglo XIX, que pues no tiene nada que ver con la situación actual del área, pero realmente también formó parte de este gran esfuerzo por estudiar los fenómenos naturales en aquella época que coincide más o menos con el porfiriato, ¿no? Tenemos algunos productos de aquella época, por ejemplo, el Observatorio Meteorológico Central hacía unos intentos, unos proyectos por realizar las cartas magnéticas del Valle de México. Aquí no se ve muy claro, pero son líneas de campo magnético que se hicieron por allá de 1930-34 en los alrededores de la Ciudad de México, que en aquel entonces pues, era todavía una ciudad bastante pequeña. Gracias a esto que les cuento y a la acumulación y la concatenación de los datos, podemos darnos cuenta cómo en el centro del país tenemos la variación de la declinación magnética, ya habiéndola definido, que si nosotros dejáramos una brújula en un punto geográfico, como es el caso del Observatorio Magnético de Teoloyucan, y aceleráramos el tiempo, entre 1879 y el año 2020 tenemos una curva que nos dice, que nos tiene una información escondida de cómo está comportándose el campo magnético a través de todos estos años, que son más de 100. Esta base de datos es muy importante porque nos permite acumular una gran cantidad de información tanto en el centro del país, como es el Observatorio Magnético, como en otros tantos puntos de la República Mexicana. Aquí le estoy expresando en este mapa un ejemplo de los puntos que se midieron entre 1587 y 1946. Estamos hablando de más de 4 siglos de datos. Esa herencia, aquí le estoy mostrando un ejemplo del Observatorio de Teoloyucan en 1924 y un ejemplo de unos gráficos en donde se observa la variación a través
de todo este tiempo del campo magnético en sus diversas componentes. Esto nos sirve para mostrarles cómo a través del tiempo y a través del acumular toda esta información se pueden hacer estudios, y no solamente modelos matemáticos, sino que estudios bien calibrados del comportamiento de la declinación magnética, como un estudio puntual. En esta diapositiva quiero mostrarles cómo entre 1590 y 2020 vamos a ver esta línea verde que les estoy señalando aquí en la diapositiva. Es una línea de declinación cero. Intuimos al principio de la charla cómo esta línea se va moviendo con el tiempo. Entre 2010 y 2020 se movió desde las cercanías de Cancún hasta las cercanías de Campeche. Déjenme mostrarles cómo en todos estos años el campo magnético va cambiando. Como ven, los años están pasando a una gran velocidad y las curvas se van moviendo de una manera dinámica a través del tiempo. Entre 1590 y 2020 tenemos que la declinación magnética cero en esta línea verde se encuentra exactamente donde ahorita les digo, exactamente entre la ciudad de Mérida y la ciudad de Campeche. Y si la seguimos hasta llegar al polo norte, que estará por acá, verán que atraviesa una gran cantidad de países, de ciudades y del continente. Pero verán cómo esos datos que levantamos en 1950, 1907, nos dan una idea de lo que está pasando con el campo magnético terrestre. Retomándola de nuevo para que veamos cómo cambia. Vean cómo estas líneas se tuercen, se reposicionan, regresan y van a dar al lugar donde actualmente está. Esto nos permite pronosticar el valor del campo magnético en el futuro. ¿Y para qué nos sirve eso? Dicen, pues es muy interesante y todo. Dos preguntas yo me haría al inicio. Primero, pues, ¿para qué me serviría esto? Bueno, principalmente los instrumentos de orientación. Actualmente escuchamos GPS, escuchamos otros tipos de orientación basados en señales de radio, en satélites, pero actualmente existen brújulas electrónicas, existen instrumentos que se tienen que orientar de acuerdo al campo magnético de la Tierra. Entonces es bueno que cada determinado tiempo se les haga una calibración para obtener la mejor de los datos que podemos extraer de un instrumento. Por ejemplo, hablemos de una estación meteorológica. Para conocer exactamente la dirección del viento, se debe de conocer muy bien la orientación de la brújula o del sistema de orientación de una estación meteorológica, y esta nos va a dar idea de, ya corregido el valor, de la dirección precisa de donde viene el viento. Con esto, y ahora, yendo de estos fenómenos que nos ha heredado la información y los datos, perdón, la segunda cuestión es cómo nace, antes de proseguir, cómo nace esta variación. Pues nace en la parte interna de la Tierra, nace en la frontera entre el núcleo y el manto. Allí es donde se van generando corrientes de convección, que denominamos corrientes de convección, que se generan en el manto, y genera una serie de dinámica electromagnética muy compleja que permite estas variaciones. Entonces, gracias a esto, históricamente ya a nivel internacional, a nivel global, se tienen pues alrededor de 250 o 300 observatorios en todo el mundo que van perfeccionando el comportamiento y la evolución histórica del campo magnético. El Observatorio Magnético de Teoloyucan, aquí estoy mostrando
una fotografía que está en el Estado de México, y sus productos como son los magnetogramas. Ahora sí, pasando de esto, toda la historia que traemos de instrumentos que han medido y que han obtenido los datos que han servido para hacer esos modelos que nos permiten estudiar profundamente el cambio del campo geomagnético en la Tierra, estuvieron funcionando en México desde 1879 o antes. En particular, les quiero mostrar algunos de los instrumentos que dieron estos datos y que actualmente están en el Museo de Geofísica. Por allá de 1879, uno de los personajes del Porfiriato era Vicente Redio Palacio, que era secretario de Fomento, y encargaron traer 3 instrumentos que, si ustedes los ven y los comparan con los instrumentos que Carl Friedrich Gauss usó algunos años antes, son exactamente los mismos. Es decir, México contaba con una base de instrumentación lo suficientemente importante como para estar midiendo el campo magnético, y aquí les presento un magnetómetro que se denomina un magnetómetro unifilar y que se basaba en un hilo donde pendía un pequeño imán con un espejo y se podía, mediante ciertos cálculos, deducir el valor de una de las componentes del campo magnético. Esta misma brújula, la que les mostré, que había inventado o había perfeccionado Gauss, la tuvimos también funcionando en aquella época, en 1879, en 1900, en México. También esta brújula, en lugar de ver el valor de declinación magnética, ve qué tanto se inclina la brújula, generando información no solo de la declinación magnética, sino también sobre la inclinación magnética. Un reloj marino, un reloj cronógrafo de Hamilton, también de los que se llevaban en los barcos, también contamos con estos instrumentos en el Museo de Geofísica, y que son aquellos herederos que nos dejaron toda esa información que, mediante un ejemplo muy puntual, les estoy comentando. Es obvio que hay digamos, muchos temas que se han desarrollado a través del tiempo y que podemos abordar de manera independiente. Baste decir que actualmente ha cobrado una gran importancia el comportamiento del Sol y su interacción con el campo magnético de nuestro planeta, porque ahora sabemos que tenemos un campo magnético en la Tierra que está interactuando con el Sol, pero ahora tenemos una gran cantidad de infraestructura tecnológica, la cual puede ser influenciada en dado caso de que el Sol eyecte algún tipo de partícula, algún tipo de actividad más alta, y que pueda afectar a sistemas de comunicación, satélites. Y entonces, en la actualidad, hay nuevas áreas de estudio. Yo traje a colación la parte del estudio de la variación de la declinación magnética a través del tiempo, con el fin de retomar toda esa gran herencia de datos que tenemos, ¿no? En la actualidad, pues aquí les doy un par de ejemplos de instrumentos modernos que ahora miden el campo magnético y que lo seguimos estudiando, lo seguimos asociando con fenómenos diferentes como el denominado clima espacial, que es exactamente lo que les acabo de comentar de la interacción entre el campo magnético de la Tierra y el Sol. Ahora, en la actualidad, tenemos que el valor de los registros históricos de campo geomagnético nos permiten tener una anatomía muy profunda del campo magnético de la Tierra y su interacción con el viento solar. Ahora sabemos que tenemos unas líneas de fuerza que nos protegen del embate del viento solar, conformado por partículas, por radiación electromagnética. Sabemos que el núcleo y el manto tienen una gran importancia en la generación
de este elemento que nos da el campo magnético de la Tierra y muchos otros fenómenos que cada uno daría pauta para dar a conocer su importancia y sobre todo su interacción con nosotros. Pasando ahora de toda esta área, ahora hacia qué tiene que ver toda esta herencia de instrumentos que tenemos, pasamos ahora yendo de los instrumentos al museo, pues tenemos que ser conscientes de que tenemos un registro histórico muy importante en México. El valor histórico, a manera de conclusión, de los instrumentos y sus datos deben de ser resguardados en el museo como memoria viva de la comunidad. Y las personas son el ingrediente principal para lograr mantener este acervo, herencia secular para los que vienen. Y más que conclusiones, me gustaría compartir con ustedes finalmente algunas fotografías de los 10 años que han pasado, los personajes, como les digo en la penúltima diapositiva, los personajes son muy importantes en el desarrollo de nuestro museo. En aquel entonces el doctor Aramburu era el coordinador de la investigación científica, dio las palabras iniciales, el doctor José Valdés, el señor Manuel Mena, y bueno, la doctora Ana María Soler, que actualmente nos acompaña, han sido parte crucial y fundamental en el desarrollo de este museo. Hace 10 años, mi compañera, aquí está Ana, estaba mostrando los instrumentos que les acabo de enseñar a, bueno, personajes tan entrañables para nosotros como el doctor Sina Lomnis, como el doctor Krishna, como el doctor Arturo Iglesias, visitando el área de geomagnetismo. La puse porque me da mucha alegría tener la sala de geomagnetismo bastante llena por sismólogos. Entonces, es una diapositiva muy interesante que data del 5 de septiembre del 2010. Algunos trabajos que estuvimos haciendo por ahí de fines de agosto del 2010, bueno, hasta se nos ocurrió la idea de exponer un geofísico en una vitrina, pero pues no, la verdad salía muy caro porque tiene el mal hábito de comer. Y lo peor del asunto es que yo era ese geofísico, así que eliminamos esa idea. Bueno, ya en serio, pues fueron trabajos donde se involucró mucha gente, donde entramos con mucha motivación y lo más importante es que en lugar de que toda esta instrumentación, todos esos datos queden allá arrumbados en alguna bodega, en algún lugar allí, pues no perdidos, pero sí sin que se pueda compartir el placer de ver lo que hicieron estos instrumentos, pues están en el museo, ¿no? Entonces, pues yo les quiero dar las gracias. Con esto termino mi charla y si tienen algún comentario, alguna observación, con gusto les contestaré por acá. Muchas gracias. Gracias, doctora Soler. Un placer. No, muchas gracias, Esteban, por esta bellísima charla. Te agradezco muchísimo bueno, todo este valor, porque ahora, pues bueno, más que nada en la cuestión en los museos, sí, en el seminario universitario de museos y espacios museográficos, pues está revalorizando justamente toda esta gran cantidad de acervo, ¿sí? Este acervo de datos, este acervo de instrumentos, pero también digo algo muy valioso y que nosotros con estas charlas, ¿sí? Vamos a tener también este acervo también gráfico de sus pláticas, sus recuerdos, pero también su gran trabajo que han hecho por recuperar toda esta información que es pues un patrimonio valiosísimo para la UNAM y para el país en general. Más viendo, pues como mostrabas en tus gráficos, que tenemos pocos observatorios tenemos realmente pocos observatorios en lo que es la parte sur, ¿no?
Y en las latitudes bajas, si veías en tu imagen, pues toda la gran cantidad de observatorios están muy por arriba del trópico, y entonces pues todos estos datos es invaluable que se sigan teniendo para comprender mejor pues el comportamiento del campo magnético, y ahora bueno pues todo lo que mencionábamos de clima espacial, ¿no? Que es lo novedoso, ir de lo muy antiguo de las primeras mediciones hasta pues los relatos de el propio Colón, ¿no? Hasta los datos actuales que tú mantienes ese observatorio funcionando, dando datos de manera continua, que es una labor pues más que encomiable, y muy importante para la ciencia, ¿sí? Y también, bueno, pues tu labor y la de Ana, la de Gerardo, para montar una sala de geomagnetismo en el museo, que es, bueno, para mí, pues, una de las favoritas, ¿verdad? Porque pues también es el tema de estudio de nosotros, ¿no? Pero que incorporamos de alguna manera también para sorprender a nuestro público, para que vean todo el gran trabajo que se hace en la UNAM, ¿sí? Y el trabajo de ustedes, pues siempre ayudándonos, soportándonos cuando tenemos muchos visitantes, para tener cosas nuevas, además también, pues encomiable. Desde un principio, pues su labor ha sido fundamental para el museo, así que doblemente agradecido, y pues tenemos así, bueno, más, mucho más que celebrar, ¿sí? Al respecto nos preguntan que si se hacen visitas guiadas al observatorio de Teoloyucan. Sí, claro. Bueno, ahora en este tiempo de contingencia, pues bueno, están suspendidas. Tenemos diversos tipos de visitas, desde aquellas que tienen que ver con el perfil del alumno que está estudiando una carrera afín, llámese física, llámese ingeniero geofísico. Hasta he recibido niños de 5 años, grupos de pequeñitos de kinder, en donde con gusto los atendemos con un cierto protocolo que se hace, ¿no? Lamentablemente, bueno, estamos en un periodo difícil, pero lo hemos hecho, lo hemos llevado a cabo y sí, definitivamente sí se realiza. Pues también te felicitan aquí, pues Araceli, Miriam, Gracias. pero sí, todos los que tenemos 27 oyentes en ese momento en línea, a los Así cuales les es. agradecemos, les pedimos disculpas porque ha habido algunos problemas técnicos. Sí, aclaro que es un problema de básicamente el Zoom, que es la herramienta que estamos usando para comunicarnos entre Esteban y yo, y luego esto se transmite al Facebook, y esa liga al Facebook que pues nos había estado funcionando bien, podemos decirlo, hemos probado todos los días de las charlas, y hoy pues siempre, ¿no? Algo sucede en estos tiempos de pandemia, pero bueno, pues van a poder ver de nuevo también a los que no están, pues van a poder ver y recomienden esta charla a sus amigos más tarde. Aparecerá por los canales de YouTube y de el Facebook. Seguirá transmitiéndose este video, ¿sí? Con información, como digo y menciono, invaluable para todos los que estudiamos pues cuestiones de geofísica, o simplemente pues el público que quiere saber más. Habrá habido pues gran cantidad de artículos también de que, bueno, pues ya está, el COVID es culpa del campo magnético, ¿no? Aclaramos que no, que no, eso sí, no. Eh, pero bueno, es algo interesante conocer el universo en el que vivimos, y también pues la importancia de este campo magnético tanto como protector de la radiación que proviene del Sol, de los rayos cósmicos, y también de que ahora pues sí, también los cambios afectarían, pues pueden afectar comunicaciones, aunque
hay muchos estudios para proteger satélites, naves espaciales, para poder seguir comunicándonos bien, sin problemas, ¿sí? Más ahora que estamos pues llenos de medios digitales para comunicarnos como este. Bueno, pues al menos que alguien detecte alguna pregunta más, yo no veo. Sí, sería bueno agregar pues ahora en estos tiempos que como mencionas, se mandan correos, aparecen WhatsApps de que viene un terremoto muy grande, viene una tormenta solar muy grande. Los observatorios en el mundo están, recientemente he visto, porque a veces monitoreamos las noticias, he visto que la NASA dice que el Sol mandó una masa importante que va a llegar a la Tierra y que va a afectar a esto, lo cual en cierta medida es cierto, pero hay otras que realmente son fake news y que la verdad recomendar, aprovechando tu comentario, que siempre hay que aproximarse a las fuentes fidedignas y serias, ¿no? de información para cualquier duda que tenga, ¿no? Porque ahora también en WhatsApp he encontrado que algunas cuestiones del campo magnético de la Tierra se han visto minimizadas porque viene una catástrofe. Entonces, pues bueno, agregar nada más eso, ¿no? Que seamos un poco curiosos para reconocer las fuentes serias, fidedignas, y que estemos siempre definitivamente muy bien informados, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Siempre, como a todos los que nos visitan, igualmente tú lo haces en el observatorio, que siempre recomendamos que consulten las páginas como la del Servicio Sismológico, la del Instituto de Geofísica, ¿sí? Ahora, pues sí, también las páginas de los servicios geofísicos, donde aparecerán la información científica veraz al momento, ¿sí? Y también, bueno, que pueden por estos medios también hacer consultas en los chats, en los Facebooks de nuestras páginas oficiales para que reciban la información. No, nosotros respondemos, como les digo, en el museo, siempre 24/7, estamos pendientes de las preguntas y respondemos con la información que tenemos de veraz, científica y comprobada al momento. Bueno, pues sin más, te mandan muchos saludos, también Juan Manuel Hernández, te mandan muchos saludos y pues los invitamos a que mañana los que nos gusten volver a escuchar, pues ahí estaremos los que estuvimos involucrados en la inauguración de este proyecto muy querido por nosotros. Esteban, yo estoy convencida que también es muy querido para él el museo, sí, es parte de su obra también. Entonces, pues los invitamos a que mañana nos escuchen, platicaremos del día de la inauguración, de cómo se armó, sí, hasta de las fotos que hay tan maravillosas y pues esperamos contar con su presencia mañana y esperamos que pues los problemas técnicos no se presenten el día de mañana. Y pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Como les digo, recomienden la charla para que se pueda escuchar, la pueden escuchar más tarde, tanto por YouTube como por el Facebook del Instituto. Un abrazo para todos. Esteban, felicidades. Muchas gracias. Gracias. 10 años. Y pues los esperamos en nuestra siguiente charla. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.